Pues esto es la avenida 15, esto es la calle 6, me voy a ir a la playa de la calle 4. Esto es Casa Paula, luego cuando vengamos de vuelta, aquí vengo con Adriana, vamos a venir a por nuestra comida el día de hoy, vamos a venir aquí y me voy a ir a casita. Ahora mismo son la 1 de la tarde, el día se ha empeorado bastante, se ha puesto bastante nublado y hace aire, hay rachas de aire bastante importantes. Pero hace un rato vino el chavalote, mira, ahora acaba de salir el sol para contradecirme, pero no es así, está bastante nublado. El chavalote ha venido a volar el dron allí a la Constituyentes hace un ratito, una horita más o menos, y estaba todo despejado. Bueno, ya empezaron a llegar nubes luego al final de su grabación y ahora parecía que quería llover. Estamos llegando aquí a donde tenemos dos desarrollos, este que se llama Solar, que también tenemos estudios y de una recámara en venta, y al lado tenemos Ocean-View, que es un desarrollo que os he recomendado muchísimo. Estaba mirando a este hombre que no sé qué le pasaba, no sabía qué hacer, el que conducía el carro. Y bueno, ahí donde está ese coche negro hay un solar. Ese solar se va a empezar a construir ya a partir de finales de este mes, 1 de febrero. Ya van a empezar a construir. Ahora no sé cómo les dejan ahora entrar este carro, pero bueno, aquí va a empezar Ocean-View, va a ser un desarrollo bastante bueno, bonito, se va a entregar llave en mano y a 160 metros del mar. Ahora podemos ver el solar cómo está. Buenas. El solar está todavía como estaba antes, pero a partir del mes que viene ya van a empezar con la obra, el estudio de suelo, todo, aunque ya han hecho un pequeño estudio anteriormente. Y eso es un mensaje que le quiero decir a José Martín, que me escribe si me preguntas cómo va. También se me olvidó el nombre ahora de otra persona. Y bueno, pues desde el desarrollo a la playa 160 metros, pero en vez de bajar a esta, pues vamos a bajar a la calle 4. Es que me han mandado fotos, Alex, me ha enseñado el vídeo, pero yo no lo he visto, solamente me mandó una captura de pantalla y me dice, mira, por aquí ves que está muy bien el mar. Pues me voy a ir aquí a la calle 4, estamos pasando por la quinta ahora. Así aprovecho para pasear un poco por la quinta. Adriana iba a ir directamente a la playa, pero yo prefiero ir por aquí por la quinta y bajar por la 4 ahora. El ambiente, a pesar de cómo está el tiempo, está muy bien. Esta zona siempre está con muchas personas paseando. Yo ahora cuando giremos para la 4 voy a parar, os voy a poner la intro y seguimos ya al ladito del mar. Mientras tanto, este paseíto por la quinta siempre ayuda un poquito al vídeo. El día de ayer os grabé un desarrollo que merece la pena que le deis un vistazo, como es Ipana. Son entregas inmediatas, quedan pocos departamentos ya a la venta y en este momento tiene una oferta del 20% de descuento. Es una oferta bastante buena. Como lo vas a poner en renta, nada más que te lo entreguen, pues es una plusvalía que vas a tener también. Son departamentos amplios. Y bueno, aquí estoy pasando al lado de Miniso. Y esta es la entrada a la playa de la 4. Vamos a bajar por aquí. Aquí perdí un poco de arena la playa. El agua toca casi al fondo, pero está muy clarita. A ver si sale el sol y puedo hacer unas buenas fotos. Está muy clarita, muy limpia aquí el agua ahora. No hay esas algas que están saliendo estos días, que se almacenan. Ayer me estuve bañando al lado de mamita y había muchas algas. No sargazo, no confundamos sargazo con algas. Y entonces mucha gente que ve las fotos dice, ah, ya está sucia el agua del sargazo. No es sargazo, es las algas. Y cuando está el mar movido, pues hace que haya zonas que estén así. Yo desde aquí estoy viendo el agua ya con olas, pero de un color bonito. Voy a hacer una foto precisamente desde aquí, que se ve ese corazón que tenemos
es ideal para que te lleves una foto de recuerdo. Bueno, pues aquí entrando en la playa, a pesar de que le falta arena, está muy bonita. Muy bonita está la playa, muy fotogénica también. Yo creo que me voy a poner por aquí, me voy a meter aquí dentro. Voy a entrar con cuidado porque cuando pierden arena en las playas, como que hay rocas, ¿veis? Ahí hay una roca. ¿Para allá o para acá? No, aquí mismo o por ahí al lado, donde tú veas. Pero esta parte es la más bonita que vi en las fotos. Por allí habría rocas, por esa zona. Entonces nos metemos por donde estén estas personas. ¿Tú te vas a meter? Entonces me voy a quedar aquí y voy a hacer una foto desde aquí, ¿vale? Mira, que ellos están pasando por rocas también, lo están pasando mal, mira esa pareja. Si no, vamos a irnos a una zona que no haya estas rocas. Voy a hacer una foto primero. Bueno, voy a hacer una foto por aquí, porque quedan espectaculares en esta zona. Y ahora en poco os pongo, ahora cuando pase unos minutos os pongo el reportaje que me hace Alex junto con su vuelo de dron. Hay veces que por lo que sea no puede venir conmigo, sale él si puede antes o después, me graba y me lo pasa. Y lo bueno es que él también dé su opinión y también hable un poquito. Quería hacer una foto con esta madera, pero se han parado justo delante. Desde aquí también queda bonita una foto. Mira, esto es precioso, se ve precioso el mar, pero fijaros en un detalle, cuando sube la ola, ahí hay unas salidas marrones como de agua que sale de abajo. Son las salidas de los ríos subterráneos que salen aquí por diferentes lugares. Como ha llovido estos días, ahí los tenéis. El color del agua muy bonito este azul turquesa que tiene. Pero fijaros que por ahí está brotando agua. Todo esto de aquí hay como 15 agujeritos que brota agua. Y se vuelve ese color marroncito es porque la arena la sube para arriba. Fijaros cómo sube la arena. Ahí se puede ver cómo brota el agua. No me voy a subir aquí porque me voy a resbalar. Fijaros cómo están las rocas, ¿no? Pero cuando esté un poquito más calmado, ahora cuando levanto un poquito la sensibilidad, fijaros en los detalles de pequeños redondeles, y es eso, que está echando agua por ahí. A veces brota por aquí, por estas partes, ¿no? Pero en este caso está brotando dentro del agua. Otras veces brota por aquí también el agua. Depende de donde le pille, donde se desatasque. Voy a hacer una foto desde aquí, fijaros qué color, y eso que el sol ahora mismo no está saliendo, pero bueno. Ojalá me pudiera meter aquí, pero está lleno de rocas por esta zona. Me tendría que ir donde está aquella gente también. Está muy bonito mirar el mar aquí. Mira, en vez de irme a Fundadores, que está ahí al lado, o la 2, que estuvimos hace 2 días, en Fundadores y la 2, nos vamos a ir a la playita esta que está aquí, que se puede entrar dentro porque hay arena ahí. Donde están esas personas bañándose, nos vamos a ir ahí. Y donde está esta caseta es donde saldrías a la playa desde el desarrollo Ocean View, que os acabo de hablar. En la calle 6, por esa luego vamos a subir para el auto, justo para adelante. Ahí también tendréis restaurantes y lugares. A ver si vemos brotar por aquí agua también. A veces hay ojos de agua, brotes de agua por aquí, por esta zona. En este caso creo que no hay, a no ser donde están bajados esos niños, a lo mejor ahí hay un brote de agua. Porque a veces pues les gusta ver cómo sale el agua, es que es bonito, muy bonito. Ahora me voy a acercar con la cámara a ver si hay un brote de agua ahí. Pues sí, hoy he querido cambiar. Mira, esta es la salida de la calle 6, esta de aquí. Y esto a veces tiene más arena y otras veces tiene menos, pero si tú por lo que sea vienes del desarrollo y te encuentras poca arena, te vas para allí 10 metros y ya tienes unas playas preciosas. Y si no, te vas aquí a la izquierda y tienes esta otra aquí al lado. Y esto es el Fusion, que es un beach club conocido aquí en playa. Tengo que tener cuidado cómo ando porque ahora voy por zona que no es arena. Ya sabéis que, mira, a ver, voy a ver si tiene brote de agua. No sé si lo tiene. Hola. No hay brote de agua por aquí, ¿no? No hay un brote de agua aquí, ¿no? Es que hay brotes de agua por ahí. Ah, mira, por ahí hay uno. A ver si hay uno.
Pues no, no hay brote de agua por aquí tampoco. A lo mejor lo hay, pero se va cerrando. Bueno, me voy a entrar para dentro del mar y vamos a disfrutarlo. Mientras tanto dejo las cosas por aquí arriba. Bueno, pues se nubló, qué pena, porque el agua aquí está preciosa. Iba a hacer unas fotos de aquí muy bonitas. Fijaros que toda esta zona está bastante bien el agua, Y calentita, la estoy notando calentita, como tiene que ser. Yo estaba en casa con un poquito de frío porque ahora las paredes están frías de la noche. Dentro de la casa, la temperatura es más baja dentro de la casa que fuera en este momento. Bueno, cuando digo un poquito de frío es porque estamos en manga corta, en pantalón corto y... Uy. Hubo una bajada aquí de arena. Bueno, vamos a meter la cabeza adentro. Vamos a disfrutarlo, ya estoy mirando para allá, fijaros que la distancia ya se nota. ¡Ay, qué gusto! Una vez que meto la cabeza adentro. Y qué gusto también ver el agua limpia y bonita. Ojalá saliera un poquito más el sol, pero creo que en un buen rato no va a salir nada. Pero van muy rápidas las nubes, se mueven muy rápidas, Yo estaba mirando el cielo desde el sofá y la veía circular a una velocidad de 20 o 30 por hora. Y aunque ahora veáis que parece que no hay aire, sí que lo hay. Y a más arriba, más aire aún. Pues así da gusto ver el agua, fijaros. Cristalina, ¿no? Lo que sigue. Adriana se me quedó ahí. Adriana quiere el agüita tranquilita, aunque aquí no hay grandes olas, aquí está bastante bien. Está como calmado el mar. Sí se mueve, pero está calmado. Me refiero que no hay olas grandes. Aquí los niños se pueden bañar tranquilos. Esta zona no me suelo bañar casi nunca, y hoy está divina. Bueno, pues os pongo el paquirreportaje del chavalote y os pongo el vuelo de dron que nos ha reventado hace un rato y veréis que el cielo es muy diferente al que tenemos visto en este momento. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. ¡Vamos, chaval! ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Espero que le estén pasando un buen día, o buena noche, o buena mañana, bien sea a qué horas están viendo el video. Nos encontramos aquí justamente en la Quinta Avenida con Quinta Alegría, para que pues sepan la ubicación donde estoy. Pues es obvio, ¿no? Es más que evidente, muchas personas ya lo saben. Pero bueno, se los notifico de cualquier forma. Nos encontramos aquí porque pues voy a hacer yo mi vuelo de dron. Entonces pues mi papá siempre le gusta que yo haga pequeños reportajes para que la gente sepa lo que hago, o más bien para que sepa cuándo poner el vuelo de dron. Y bueno, nada más paseo unos 20 pasos porque mi intención es ir hasta abajo, hasta la Constituyentes, más específicamente al mar. Y aquí nos encontramos también con las esculturas mayas, con el árbol de la Navidad, que ya es hora que vayan quitándolo porque ya están terminando. Bueno, que dicen que creo que en verdad lo quitan todo hasta que ya se den los tamales, que no sé si es en febrero más o menos que lo quitan, no estoy seguro, ya en eso sí estoy muy desinformado porque pues no sé exactamente cuándo se quita. Según yo sí, no estoy seguro. Bueno, pues estoy aquí con mi patinete, que ya le está quedando poquita batería. Me vine en pantalón. La verdad es que me siento muy cómodo el día de hoy porque no hace nada de pues nada de calor. De hecho hay unos vientos fríos que eso me gusta, se siente bastante bien. Y bueno, pues quería enfocarme, para ver, va a ser complicado. Espérame, ahora sí. Y bueno, pues aquí estoy. Nada, pues espero les esté gustando este pequeño reportaje que estoy haciendo. Lo hago con toda la mera intención y con todo el cariño que se pueda. Y bueno, a ver, no es peligroso ir a una mano en patín, si ya sabes, pero tampoco es seguro, así que, pues bueno, así voy. No le estoy prestando al acelerador, está yendo a su propio rumbo, porque como era una pendiente hacia abajo, pues por eso
puedo ir tranquilo. Como ven, está apagado mi patín. De hecho, ni voy con el botón en el acelerador. Pero bueno, aquí seguimos. Ya estamos cerca de la playa. Estamos entre el Hotel Altra, que es la verdad que bonitos hoteles, aquí alrededor. Me llaman bastante la atención. Como el que tenemos aquí. Creo que salía mi mano, pero bueno, ni modos, perdónenme. Perdonen si salía mi mano. Y de este otro lado tenemos el Hilton. Y bueno, pues aquí seguimos. Nos movemos tantito. Tengo apagado el patín. De hecho, más o menos por esta zona siempre lo tengo apagado, porque la vibración han dicho que no es muy buena para los patinetes, hacen que la batería sufra más. Bueno, intento de no encenderlo mucho. Hay mucho viento el día de hoy, lo más seguro es que haya también oleaje. El viento viene ahora, esta vez del sur al norte. Por ejemplo, el día de ayer venía del norte al sur, que eso también era pues raro, pero bueno. Aquí ya saben que es muy raro todo, de hecho ahora se acaba de salir el sol y están ahí las nubes también. Y bueno, pues aquí seguimos andando un poquito. Tenemos a gente limpiando las playas, tenemos a varios turistas, tenemos también un ferry que nos va a llevar pues a Cozumel si es que en dado caso lo ocupamos. Tenemos ahí una guardia nacional supervisando que todo esté bien, que no haya ningún tema. Y pues fíjate que pensaba que iba a haber oleaje, pero se ve muy tranquilo en esa zona. Lo más seguro es que se vaya a ocultar el sol dentro de nada por esa nubesota. Ya se oculta otra vez. Vaya pena. Pero bueno, tampoco yo soy aquí. Yo no podría saber cuándo sí y cuándo no. Pero miren, se ve bastante bonito, ¿eh? Pensé que se iba a ver muchísimo diferente. Ahora se está ocultando bastante el sol, pero bueno. Se ve bastante bien. Me está llamando la atención. Va a ser un día. Pensé que iba a ser un día diferente, un día que no iba a ser tan bueno que digamos el video de dron. Pero miren, va a ser bastante bien. Lo que también me está sorprendiendo es que ahora siento que viene el aire del norte a sur. Bueno, no, viene como del noroeste. Sí, más o menos, noroeste. No viene como tal directo del norte. Entonces también eso está raro. No sé si son las corrientes de aire en sí que están haciendo ese tema. Y bueno, aquí al lado tenemos la marina, tenemos la policía. Simplemente no se espanten si es que algún día los llegan a ver. Pues así es la seguridad aquí en esta zona, en el sentido de cómo van equipados. Porque pues uno que viene de Europa, pues sí le sorprende bastante este tipo de detalles, ¿no? Pero de ahí en fuera es lo normal del día a día. Y bueno, yo me voy a esperar un poquito a volar el dron porque más que nada sí se puede volar el dron. O sea, no hay una prohibición como tal porque es una playa, pero procuro de que no estén cerca. Más que nada porque luego te hacen preguntas y luego quizás sí te digan que no y ya pues ahí tienes que estar platicando con ellos y es un rollo. Prefiero que se vayan y ya pues yo vuelo el dron. Y bueno, pues aquí vamos a esperar un ratito.
Detenemos este video por un momento para explicarte un problema que desafortunadamente está ocurriendo con frecuencia. Como muchos ya saben, Paco se dedica a la venta de propiedades en la Riviera Maya. Sin embargo, varios inversionistas que descubren propiedades a través de este canal de YouTube creen que al contactar directamente a la inmobiliaria o a otro broker obtendrán un mejor precio. Pero eso no es cierto. Todos manejamos los mismos precios. La gran ventaja de contactar a Paco es que, al haber conocido la propiedad por medio de este canal, no solo recibirás el mismo precio competitivo, sino que estarás tratando con alguien que tiene más de 10 años de experiencia viviendo en la zona y que te puede ofrecer las mejores opciones. Además, si contactas a otra persona, Paco quedará fuera de la comisión, lo cual es injusto, ya que fue él quien te mostró la propiedad. Por eso te pedimos que, si alguna propiedad te interesa, te comuniques primero con Paco al número de WhatsApp o escanees el código QR que aparece en pantalla. Sin más por el momento, continuemos con el video. Bueno, pues aquí sigo dándome el bañito. Qué bueno que nos hace sepa qué reportaje el chaval, aparte del vuelo de dron. Hay una persona nadando por ahí tranquilamente, ahí está, nadando, no sé si la cámara lo capta, pero va a su aire, su bola, tranquila, qué bueno. Dos ferries de estos más pequeños que tenemos allí, que los llevan a los cruceros, y estos son los ferries que nos llevan a Cozumel, a las personas que estamos por aquí. Yo os digo la verdad, el agua está más caliente que fuera. Cuando se me destapa el hombro y la espalda noto el aire fresquito, y cuando me meto para adentro y bajo hasta el cuello paso gusto de bañarme, de verdad. Parece increíble lo que pasa aquí en el Caribe, pero así es el Caribe. Cuando veáis el tiempo nublado, que parece que no es día de playa, que hace aire fresco y tal, si tenéis ganas de dar un baño, ir a la playa y bañaros y disfrutarla. Que fíjate qué bonito es el día de hoy a pesar de estar nublado, ¿eh? Si os soy sincero, yo de aquí me quedaría media hora, 40 minutos, que no te va a pasar absolutamente nada. Vas a estar a gusto. Porque muchas veces cuando te bañas en agua fría, como que te dan calambres, hipotermia y tal. Ahora mismo al revés. Cuando salgas, ponte una toalla, sécate, para que no notes el aire frío del día de hoy. Bueno, hablando de aire frío, lo que pasamos aquí no es nada. Muchos desde México me han escrito que están congeladitos, no, lo que sigue, que tienen ganas de estar por aquí como estoy yo. Y en Estados Unidos, pues Luis Castillo, si estás viendo este vídeo, mándame, que ahí ya te lo comenté. Mándame algún reportaje de cómo estáis por ahí en Chicago. Si hay algún seguidor en Nueva York, Nueva Jersey, como Adam, por ejemplo, que me envíe también alguno por allá, que también estáis congeladitos por allí. ¿Cómo está el tiempo? Porque ahora mismo Estados Unidos, Canadá, norte de México, oye, en Florida. Llegó a nevar en Florida, imagínate, una zona tropical como esa, nevando. Ya vi las imágenes que estaba nevado en ciertos lugares. Yo no me lo creía, pero sí ha ocurrido. Yo creía que iban a llegar a 6 grados y tal, pero no, más bajo aún. Así que es increíble el tema. Florida, que tendrá el mar cálido y por fuera nevando. Bueno, ahí hay dos pelícanos que parece que están jugando entre ellos. Fíjate que pasan aquí al lado. Están volando con ganas, pero no están para pescar, están volando por la diversión, por lo que estoy viendo. Se acaban de ir. Y yo creo que me voy a quedar con las ganas de hacer alguna foto dentro del agua, que se vea más clarito por el rayo del sol. Ahí hay un pequeño despeje ahí también. Y fijaros, me quedo parada la cámara en esa posición, a ver cómo se mueven las nubes. Se ve un poco lentas así a cámara, ¿no? Pero ya veréis qué rápido se acerca eso para acá. Porque creo que están de norte a sur, el aire arriba. Y por eso van a llegar en breve. Bueno, pues Adriana se quedó ahí relajadita, mirando el mar, el oleaje, o el poco oleaje que hay. Y yo aquí a gusto. Vamos a comprar algo de comida ahora en Casa Paula. Y la vamos a llevar para comer en casa, no vamos a comer en Casa Paula, para que el chavalote coma con nosotros. Y hace unos guisados muy ricos y está bien de precio. El chavalote y yo normalmente pedimos la carne de res molida allí, que la hace muy rica. A Adriana le gusta mucho la carne de puerco, pero en salsa verde.
que la hacen también muy buenas, pero a mí me gusta también el pollo con chipotle y otro más que hacen también. Pero bueno, esa es la idea que tengo. Ahora volver al carro, pararme a comprar la comida y ver el fútbol, que hoy toca Champions con el Real Madrid, a ver qué le pasa, cómo le va. Porque lo tiene delicado la Champions, ¿eh? Directo creo que ya no se clasifica directo, como el Barcelona y el Atlético de Madrid, que está casi que se va a clasificar. Ayer otro tremendo partido del Atlético de Madrid, en el último minuto también, como el Barça, logró la victoria con uno menos. Y hoy el Madrid necesita ganar sí o sí, el siguiente también sí o sí. Y ahí pues entraría seguramente en las eliminatorias esas que hacen a doble partido para pasar a la siguiente ronda. El Barcelona y el Atlético, si se clasifican directos, que el Barcelona está clasificado, pues ya no. Ya descansan el mes de febrero, descansarían. Y es mejor para los jugadores y también económicamente para el club. Soy futbolero, ¿a que sí? Me gusta, me entretiene. Que no quiero salir. Y que me está dando el agua casi cuando sube el agua, me sube casi a la boca. Entonces pego un saltito y ya. A ver por dónde está esto. Este ya llegó para acá, fijaros que ya llegó, ya lo tenemos casi encima, pero el sol, ¿dónde lo tenemos? El sol lo tenemos que tener por acá, por esta parte de aquí. No sé si va a dar tiempo, porque yo ya me estoy por salirme. Pero bueno, se está aclarando un poquito. Voy a hacer ahora una foto que se ve más bonito. Bueno, quiero mandarles saludos a las personas que comentáis los vídeos. Ahora mismo me estoy acordando de Juan de Tarragona. Saludos, Juan, muchas gracias por comentar. También está comentando por ahí Roberto de Argentina. Muchas gracias también por comentar. Hay vídeos que pues casi se van sin ningún comentario. Y ya sabéis que los vídeos, cuando le dais un like, se va sumando esos likes y llega un momento que YouTube lo promociona un poquito más el vídeo, y los comentarios también ayudan a que lo haga. Y siempre es bueno que nos vea más gente, que sí. Pero de todas formas, los que estáis viendo los vídeos, de verdad, nos tenéis un cariño tremendo. Qué bueno que sea así, me alegra mucho. Me hacéis ver de que el trabajo que hago, a pesar de que no se vea tanto, es bueno. Y ya está casi aquí encima, le faltan como 100 metros o menos para que le dé el sol aquí un poquito. Es que está toda la mañana con sol. Me da pena ahora irme a casa y subir las fotos sin nada de sol en el agua, cuando el agua está tan bonita. Pero toda la mañana hubo sol, hasta ahora, hasta hace una horita más o menos. Y bueno, tenía cosas que hacer, en ese momento no podía salir, ahora ya sí, y aquí estoy disfrutando. Ya se está viendo un poquito más clarito, poco a poco se va aclarando, no hay tanta nube negra. Me entra para adentro a veces el agua un poquito, tengo que luchar. No sé si vais viendo el cambio de color del agua a medida que se aclara el cielo. Seguro que lo vais a ver. Pero es bonito, ¿eh? Cuando estás aquí dentro y ves los cambios de colores, es muy bonito. Bueno, pues este baño es como si vosotros también estuvierais aquí sintiendo el baño. Es que es raro, porque sientes un frío aquí, ahora mismo del aire, y te metes para abajo y lo sientes calentito, como si estuvieras en la olla ahí haciendo el cocido. Decimos el cocido en España, los garbanzos. Algún guisado que estáis haciendo, da igual, qué guisado, de qué zona. Pues yo soy parte del guisado. Mira cómo se levantó el aire ahora por ahí.
cómo se ven las palmeras. Bueno, ahí parece que se quiere... Mira, ahí se ve el sol, se ve el redondelito. Ahora voy a hacer la foto. Pues estamos aquí en Playa Car, fase 1, muy cerca del mar, 160 metros, 24 departamentos de 3 y 4 recámaras muy amplios, un lujo, como estáis viendo, excepcional. Y aquí tenemos Candy, que nos va a explicar un poquito más, amenidades, cómo son por dentro. Claro, bueno, ahorita estamos en un departamento de 3 recámaras. Este departamento mide alrededor, como es un planta baja, alrededor de 308 metros cuadrados. Ahorita vamos a ir a ver todas las áreas. Tenemos una cocina muy amplia, equipada. Todas las áreas del departamento son equipados, o sea, tienes los baños equipados, aires acondicionados, fan and cold, son aires acondicionados pues distribuidos en todo el departamento y bueno, pues muchos detalles de lujo. Muchos detalles de lujo en toda la cocina, en los baños y todas las áreas. A mí me encanta el tema del espacio que tenemos de jardín en esta planta baja, pero tenemos espacios amplios de terraza, tanto por la parte delantera como la parte trasera, y estamos a solo 160 metros del mar. Vamos a conocerlo. Sí. No termina de salir, ahí está, que quiere salir el sol, pero no termina de salir. Le falta ya menos a esta parte de las nubes que se han abierto. Sin llegar ahí. Luego viene otra tanda de nubes bastante negras y allí en Cozumel yo creo que está lloviendo porque está muy oscuro. Cozumel casi seguro que está lloviendo. Y aquí en playa seguramente para la zona de la selva también estará lloviendo. Es que muchas veces la zona de la selva está lloviendo fuerte y aquí en la playa está despejado. Eso pasa muy a menudo. Voy a parar un poquito. Ya me estoy quedando solo aquí dentro del agua, ¿eh? Éramos 20 y tantas personas aquí dentro, ahora vemos 4, 5, 6. Mira, estaba esperando que se abriera el sol y cuando llegaron estas nubes se han vuelto a cerrar. Se han vuelto a cerrar, qué pena, ¿no? Bueno, pues voy a salir ya del agua. Ese que teníamos abierto se ha vuelto a cerrar. Así que sol al 100% no voy a tener. Una pena. Pero bueno, hay muchos días al año para grabar. Pero bonito el mar, ¿no? Lo que sigue, ya lo veis. Bueno, me voy a secar. Aquí han puesto la marimba ahora. Fijaros las maderas que tiene debajo, que debe ser los sonidos más suaves, más fuertes, más graves, más agudos. Y ahí van. Me parece que se van a poner por aquí a tocarlo, el instrumento. Esperemos que no les afecte el agua para nada. La verdad es que es bonito, ¿eh? Y suena muy bien la marimba. Fíjate qué bien suena. Oye, qué arte, ¿no?
ya nos vamos. Le voy a dar una cooperación aquí al amigo. Muchas gracias. Adiós. Muy bueno, ¿eh? Ah, sí, también. Pero ahora se empezó a mover el mar bastante. Yo cuando estaba dentro no había olas para nada y ahora vino de golpe. Pues tiene razón Adriana, una fotito así. Pues nos vamos de aquí. Es que dejé de grabar para eso, para terminarme de secar y darle una propinilla. Pero ya terminó la música justo cuando hice eso. Pero qué bueno lo de la marimba. Aparte que me recuerdan mis tiempos de niño, porque allí en España también había marimba, antes en España. Y los niños jugábamos con una de esas de chapitas. Y la verdad que lo hacía horrible yo. Horrible no, lo que sí, que vamos a salir por aquí. Sí. Vamos a salir por aquí. Es que esta misma calle donde tenemos el coche aparcado, donde está Ocean View, donde está Casa Paula, la calle 6. Y así veis. Porque me pensaba bañar en la 4, pero al final he decidido aquí. Bueno, pues ahí siguen tocando. Yo ya me estaba limpiando los pies aquí, en este muelle que han hecho para el acceso a la playa. Ese sonido lo conocéis, ¿no? Qué buen sonido. Bueno, pues ya me retiro de aquí de la playita. Fijaros cómo cambia el color cuando se mueve por el oleaje, ¿no? Bueno, pues lo dicho. Adriana me está esperando por ahí arriba. Se pone el bañador con la intención de bañarse, pero le tiene que convencer, tiene que pillar. Es que no se quiere mojar el pelo, tenéis que entenderlo. Y esta tarde otra vez iremos al gimnasio. Así que ahora toca trabajar un poquito, comer. El cafecito que nos falte con su pan. Y este día nublado, este más despejado, estamos a gusto. Y aquí pues sí, dominas tu día a día. En 5 minutos llegas a un sitio, en 5 minutos llegas a otro. Así te puedes planificar el día para hacer bastantes cosas. Tengo frío. ¿Hace fresquito? Sí, yo si me hubiera metido al agua la paso mal, ¿eh? Pero si el agua está caliente, está mejor dentro del agua que fuera. ¿Sí? ¿En serio? Lo estaba diciendo en cámara. Cuando me daba este aire en el hombro, yo decía, ¡ay, qué frío siento! Pero cuando estaba metido todo hasta la barbilla, que va, muy a gusto. Es lo contrario de lo que... Eso es lo que pasa, que cuando no te metes al agua, tú piensas, va a estar helada. Que va, yo al revés, yo no quería salir. Aquí tenemos ese hotelito, ya lo veis, con sus enredaderas, ahora sí que se ve bien. Y ahí sigue estas enredaderas año a año, ¿eh? Ya llevan, pues, yo que sé cuántos años. Yo cuando vine aquí ya estaba así. Y estoy aquí hace 11 años. Bueno, pues nos despedimos de la Quinta Avenida de momento. No sé si grabaremos algo más luego más tarde. Voy a hacer unas fotos para que se vea el ambiente. Hotel Delfín. Bueno, voy a parar ya, vamos a llegar a Casa Paula. Pero antes de ir a Casa Paula, felicidades en lo que habéis comprado aquí. Y tenéis una opción buenísima, ya lo veis. Ubicación excelente. 150 metros del mar o 160 y vistas excelentes desde algunos departamentos y desde el RUM maravillosas. Porque los edificios que hay delante son bajos en relación a cómo va a ser este de 6 plantas para 7. Y está delante de ese otro, así que este va a ganar en vistas. Y aquí tenemos la cucaracha karaoke. Los Olvidados Playas, así se llama esto. Los Olvidados. Y este es un restaurante de sushi también. Un otro que es la esquina. Y el Yun Yun, que es uno que me dicen que hacen buena comida, ¿eh? Ese de ahí de la esquina. Yo no he parado a comer nunca. Ahí me acuerdo que vi a Juanita con su amiga una vez, que nos esperaba, ¿te acuerdas? Juanita, de Alicante, saluditos. Hace tiempo que no te mando saludos. Y a tus amigas también, por supuesto. Aún sigo utilizando para cocinar lo que utilizáis allí para las paellas. La ñora
en varias versiones, en polvo y en pasta. La ñora es como un chile que no pica para nada y le da un toque especial, como un pimiento. Y allí se trabaja seco. Bueno, aquí tenéis el mercadito de Playa del Carmen con diferentes lugares para comer, pero nosotros vamos aquí a Casa Paula, lo tenemos aquí al lado. Y os explico todo esto porque los que buscáis un lugar donde invertir también tenéis que saber lo que os rodea, ¿no? Cómo sentiríais ahí, la facilidad que tendríais para luego rentarlo también. Aquí también tenéis otro local para comer, otro más. Total, que está aquí comida argentina. Aquí jugos y por aquí vamos a subir a Casa Paula. Y aquí están las ollas de la buena comida que tienen aquí en Casa Paula. Increíble. Yo he pedido este picadillo. Adriana ha pedido el mole. ¿Y qué más ha pedido aparte del mole? Costilla en salsa verde. Ah, costillas que estamos ahí. Bueno. Y este me gusta muchísimo. Este me encanta a mí. Pero hoy he pedido el picadillo. Y mira cómo te sirven, ¿no? Qué platitos más ricos y grandes. Aparte tu agua y aparte una sopita. Ahí nos están preparando para llevárnoslo. Pues ahí va Adriana con... No hemos querido la sopa ni las aguas, porque también te trae aguas de sabor y sopita. No, como vamos a comer en casa, pues allí ya tenemos cosas en casa para eso, así lo transportamos mejor. Bueno, pues hasta luego más tarde. Las pizzas también. Si os preguntáis cuánto vale por persona a la sopita, el plato fuerte y el agua, son 110 por persona, 110 pesos. Aunque no te lleves ni el agua ni la sopita, te cobran los 110, eso está claro. Pero ahí se come bien, se come muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir para casita. Ya nos vamos a despedir de aquí de la avenida 10. No, esta es la avenida 15, perdona. Esta es la avenida 15. Muy cerca de las Juárez estamos. Esta es la calle 2, la que vamos a cruzar ahora. Pues si quieres tener en renta un departamento tipo estudio, amigado, equipado y decorado aquí en Playa del Carmen, una de las mejores ubicaciones, como estamos al lado de la Quinta Avenida, entre la 10 y la Quinta, la playa muy cerca, a 5 minutos, como es Playa Mamita, este departamento te invita a que lo rentes. Aquí estoy con Ana, que nos va a invitar un poquito también a conocerlo. Sí, y aparte ahorita ya viene la temporada vacacional, así que apártalo desde ahora porque los precios pueden subir. Exactamente, y este departamento, así como lo veis en este momento, recién entregado, lo vais a utilizar vosotros para disfrutar de estas navidades maravillosas que nos llegan en cuestión de un mes. Acordaros, aquí en Playa del Carmen las rentas se disparan en esas fechas y todavía tenéis disponibilidad de un departamento como el que estamos viendo. Bueno, pues Adriana que se nos va para el gimnasio. Hasta luego. Yo me voy a pasear un poquito por la Quinta, son las 5 menos 10 aproximadamente. Va a hacer sus 2 horitas de gimnasio. Yo me la hago, cuando va 2 horitas yo me hago mi turno, me lo hago más tranquilo. Y me va mejor así también, menos estresado a la hora de hacer el gimnasio. El chavalote se fue a entrenar a fútbol y el Madrid va ganando 5-0. Un partido que empezó horrible, pero cuando ya mete el primero le vienen todos los demás. Y bueno, ¿para dónde me voy? ¿Para la izquierda o para la derecha? Es la pregunta que me hago. Normalmente nos vamos para la derecha, hoy nos vamos a ir para la izquierda. Hace un aire fresquito, ¿eh? Buenas tardes, hasta luego. Un aire de esos que tú dices, vaya, que me voy a poner una playera o algo. Mira cuánto tiempo llevamos sin verte por aquí. ¿Otra vez estás por aquí, chaval?
No, regresando. Regresando, ¿y qué tal? ¿Bien? Sí, súper relajado. ¿Estabas de vacaciones? ¿De vacaciones? Qué En la bueno. Ciudad de México. Está bien. Sí, ahorita vengo renovado. Me alegro de verte. Igualmente. Nos vemos. Hasta Ahí luego. está José. Cuando necesitéis un masaje ya lo sabéis, aquí lo tenéis. Hasta luego. Bueno, pues aquí la vagabunda, que están a gusto. Un día tenía yo un dolor de espalda tremendo y me agarró y me lo calmó bastante. Hay que buscar una solución cuando tienes un problema. El Tom Tower, que bueno, que ayer el cliente recibió su departamento y estaba muy contento. Le mando saludos a René y a su esposa. No grabé nada, pero qué bueno que los entregan y que se ponen felices cuando los reciben. También le mando saludos a Gina y a Willy, que tienen ayuno. También yo creo que están contentos con él. Y que les dé un rendimiento económico también es bueno. Porque tú imagínate tener aquí un departamento que puedas pagar todos los gastos, que te dé un dinero que te puedas venir de vacaciones a disfrutarlas sin necesidad de nada más. Nada más que vaya dando su rendimiento. Eso es lo bueno de tener alguna propiedad, ¿no? Que no te produzca gastos y al mismo tiempo te deje un dinerito para disfrutar de venir aquí de vez en cuando, como ahora, que estarán pasando mucho frío, porque allí, seguro que allí en Boston también estáis congelados, ¿no? Lo siguiente. Y qué bueno que estuvierais por aquí ahora disfrutando de esta temperatura que yo estoy diciendo fresquita, porque la gente veis que mete la mano en el bolsillo, como estos ahora pasan. Y eso por la sensación esa, pero es porque vamos en pantalones cortos, playera de manga corta, chanclas. Y así es normal, que cuando notas el aire un poco más fresco de lo normal, que sientas fresquito. Aquí en el Acacao también se puede tomar un chocolatito, un café calentito. Hoy lo hemos tomado en casa, yo lo estaba viendo el fútbol con el café y unas tostadas de mermelada, que me gustan mucho las tostadas de mermelada. Voy cambiando los sabores. Hay días de higo, otros días de naranja, me encanta la mermelada de naranja, de la de chabacano de toda la vida, ¿no? Chabacano es la del baricoque en español. En español de España, que ya me tuve que acostumbrar a eso. Ahí están los recuerditos. Y bueno, pues vamos a llegar aquí hasta la 34 y me voy a dar la vuelta. Un poquito de la quinta que grabamos antes cuando salí de la playa, otro poquito ahora. Y creo que no grabaré nada al salir del gimnasio. Nos iremos directamente para casa. Me he fijado que el Chesterlin antes siempre estaba lleno, siempre. Ahora está como mitad. Algo ha bajado de clientela. No sé el motivo, pero es un buen local. Pero lo raro es eso, que haya mesas libres. ¿Será por la hora? No lo sé. Bueno, pues esta es la avenida 34. Aquí tenemos bodeguita en medio. Con su bandera de Cuba, que me acuerdo de Juan de Cuba, le mando saludos. Aquí viene a veces a hacer baile Ale Castañón, la que antes grababa en el Karen, creo que viene por aquí, da unas clases de baile, creo que de 7 a 8, de 8 a 9, algún día que otro. No me acuerdo qué día es, si los miércoles o algo así. El otro día hizo una publicación. Bueno, pues
Si sigo para adelante llegaremos a la 38, yo creo que no, que me voy a volver para el gimnasio. Aquí se cambia dinero también, pero no sé cómo está el cambio. Pues tengo ganas de dar un saltito a Cuba un día de estos, a ver si doy un salto a Cuba. Tengo que mirar los billetes, aunque sean 5 o 6 días. Ya me han dicho que está regular y todo eso, pero bueno, hay que visitarla porque está regular, ha estado desde hace años. Ahora un poquito peor, pero bueno. Yo me acuerdo cuando vivía en Mallorca, mucho mallorquín iba a Cuba intentando montar su negocio en Cuba, pensando que el comunismo pues iba a terminar en pocos años y iban a poder tener su restaurante o su hotelito. Eso hace, os puedo contar que eso hace 20 y tantos años. Y conocí gente que iba a invertir. Bueno, pues todavía estarán esperando poder hacerlo bien. Es que en Mallorca hay mucho hotelero, muchos restaurantes. Bueno, aquí, por ejemplo, en la Riviera Maya tenemos muchos hoteles de España y casi todos, y la mayoría son de la zona de Mallorca, Ibiza. De Ibiza es la cadena Río, de Mallorca la cadena Barceló, por ejemplo. Y esos también están metidos en Santo Domingo, en Cuba. Son cadenas bastante importantes. Entre los dos que recibamos. ¿Qué os digo? Hace 20 y tantos años me decían de venir aquí o de venderles, porque yo tenía una empresa de pescado, que les vendiera pescado a las cadenas, porque yo les vendía allí en Mallorca y en Ibiza, que les vendiera también aquí en el Caribe, pero yo no conocía esto. Y bueno, no conoces un lugar, hasta que no lo conozcas no te metas, porque pues las cadenas hoteleras te absorben mucho dinero, te absorben, sí, venden mucho, pero también es un riesgo alto. Y si te descapitalizas, puedes irte a la quiebra. Bueno, pues estamos de vuelta ya para el gimnasio. Taxi, hola, hola. El mundo del pescado lo viví 25 años. Y me encanta comer pescado y marisco. Bueno, pues ya vamos acelerando el paso. Voy a parar un poquito por la música. Esta es la 28, la que baja para Mamitas. Acordaros en el RIP, que lo veis ahí, a la izquierda y a la derecha. Es la misma calle. Pero se ve mucha gente, bastante gente. Y esto que esta zona es muy tranquila hasta ahora. A esta hora suele estar muy tranquila de gente. Se anima más a partir de las 7, 8 de la tarde. Y sin embargo veo mucho paso de gente. A veces me dice, creo que fue Juan en el comentario del vídeo anterior: Paco, quiero que hagas un directo por la quinta. Sí, prácticamente cuando grabo como si fuera un directo. Prácticamente. Y lo bueno es que te lo puedes poner cuando quieras, porque casi no interrumpo la grabación para nada. Vosotros vais andando conmigo por la quinta como si fuera un directo. Hasta otro ratito, Miguel. Nos vemos. Suerte. Igualmente. Buen clima ahora, Sí, muy bueno. Sí, ahora este clima no sudamos nada. Es agradable hacer deporte. No te sientes agobiado del calor para nada tampoco. Y como no te deshidratas, pues te sientes fuerte también. Pues nada,
No, para adentro, para aquí arriba. Vamos a pensar en ejercitarnos un poquito. Adriana, no la veo. Pues ya saliendo del gimnasio, que cuando entré no te vi. Claro, es que andaba de vaga por ahí. Sí, ¿no? Pero bueno, 2 horas de gimnasio que se da aquí Adriana. Yo me he pegado 1 hora y media más o menos. Pero muy suave lo mío en comparación a ella. Pues ya se hizo de noche en este rato que hemos estado ahí. El chaval ahora mismo está en el gimnasio. Y ya pues un día más que hemos estado por aquí por playa. Espero que no paséis mucho frío. Y que si vais a venir disfrutéis. Y si no, pues imaginaros que estáis por aquí. Buenas noches, hasta mañana. Estoy observando las luces de este desarrollo que entregaron no hace mucho. Bueno, pues ahora sí, hasta mañana. Otro día más que estamos aquí en el Chedraui Sele para comprar un poquito. Acordaros que podéis aparcar gratuitamente siempre que presentéis el ticket del aparcamiento cuando pagáis de las compras, porque si no tenéis que pagar ahí en esa máquina y creo que son 25 pesos la hora. Hay aguacates de oferta, lechuguitas de oferta y no sé qué más, están por ahí las ofertas. Bueno, pues sí, hoy sí que hay ofertas de frutas y cosas de esas. Por ejemplo, la zarzamora, que no es algo que comamos mucho, la uva roja, 75, la cereza, los 100 gramos 9,50, pepino, la fresa 58, el aguacate, lo que os decía, ¿no? Está bien de precio, a ver cómo están los aguacates. Y el tomate también está bien de precio. Por aquí tenemos... Pues no hay gran cosa más. La lechuga que está arriba, la romana. Bueno, vamos para adentro. Sí que tengo algo de pan. Es que a esta hora ya como que han acabado bastante, pero algo de pan ha quedado. Y de las barritas, pues bueno, quedan estas de aquí, poquita cosa. Las hacen más pequeñas ahora, ¿eh? El mismo precio, pero más pequeñas. Y ahí nos han cortado el panecito. Sí, un par de ellas, haré un bocadillo a lo mejor. ¿De esto o de esto? Esto de aquí. Nos lo han cortado y estas las uso para la tostada. ¡Au! Se ha hecho daño con la... Bueno. Y los bolillos, uno de 60, ese tipo de bolillos, pero no los suelo comprar. Cuando no hay pan, pues lo tengo que comprar. Pero intento comer el mínimo pan posible, aún así, siempre compro. Unos yogurcitos, a mí me gusta el natural y la gelatina. La gelatina es imprescindible que la toméis. ¿Estamos bien? Encontrar esta sal de mar, que lo importante de la sal del mar cuando la compréis, que no lleve ni flúor ni yodo. Da igual si es más cara, merece la pena. Muy saludable para la salud, muy buena, pero sin yodo ni flúor. Sal he encontrado. Ahí a Lila Galván, que cuando viene por aquí por playa me trae un kilito de sal de allí, de la zona esta donde ella se mueve. Sal natural, artesanal, y qué bueno. Ya la estoy acabando, la que tengo en casa. Voy a ver si compro el aguacate. No hay bolsas, tengo que buscar bolsas. No hay bolsas por ninguna parte allí. Compré en oferta el bacalao hace un poquito tiempo y me he comprado todo este pimiento morrón para hacer un buen bacalao y unas papas también. Cebolla tenemos. Ok, y tomate que está en oferta. Espero que guste el bacalao que voy a hacer mañana, pasado mañana, no sé qué día. Ya lo he puesto a desalar y nos vamos para caja, pero creo que hay gente en las cajas. Pues ya despidiéndonos. El plátano que hace, hay hambre después del entreno. Bueno, pues ya mañana será otro día.